De su programa Filosofando. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de Erasmo de Rotterdam, que es uno de los primeros filósofos que se destaca en la época moderna, sobre todo en este movimiento que nosotros conocemos como el Renacimiento. Y bueno, pues agradecemos su atención, su espacio que nos brindan semana tras semana para que ustedes vean este programa de Filosofando. Y bueno, pues les pedimos que compartan en sus redes sociales este programa, que va a ser muy interesante, y vamos a conocer la biografía de Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam. Desiderio Erasmo de Rotterdam, 1466-1536. Humanista neerlandés de expresión latina, clérigo regular de San Agustín, 1488, y sacerdote, 1492. Pero incómodo en la vida religiosa que veía llena de barbarie y de ignorancia. Erasmo se dedicó a las letras clásicas y por su fama de latinista consiguió dejar el monasterio como secretario del obispo de Cambrai, 1493. Cursó estudios en París en el año de 1495 y tras dos breves estancias en los Países Bajos del año 1496 al 1498, decidió llevar vida independiente. En tres ocasiones, que las situamos en 1499, de 1505 a 1506 y de 1509 a 1514. Visitó Inglaterra, donde trabó amistad con Jean-Claude y Tomás Moro, en cuya casa escribió su desenfadado e irónico Elogio de la Locura en 1511. Antes de enseñar teología y griego en Cambridge. En París inició con Adagios en el año de 1500, un éxito editorial que prosiguió en 1506 con sus traducciones latinas de Luciano de Samosata y de Eurípides, y que culminó en Basileia en 1515, 1517 y 1521 al 1529, con sus versiones de Plutarco, sus ediciones de Séneca y de San Jerónimo, y su gran edición del Nuevo Testamento en 1516. Dicha edición, con texto griego anotado y traducción latina, muy distinta de la Vulgata de San Jerónimo, le dio renombre europeo. Sus primeros diálogos antibárbaros en el año de 1494 veían compatibles devoción y cultura clásica en el Enquiridión de 1504. Defendía una audaz reforma religiosa, fruto de las lecciones que había dado para vivir sus manuales de conversación latina en 1497. Son el origen de los coloquios familiares en 1518, de gran difusión y resonancia. Fue la crítica de Lorenzo Valla a la versión de la Vulgata lo que le decidió a dedicarse algo tardíamente a las letras sagradas para reconciliar cultura clásica y teología. Se doctoró en esta ciencia en Turín en el año de 1508. En sus viajes, Erasmo de Rotterdam visitó también Padua, Siena, Roma y diversas ciudades de Alemania, en cuyos círculos humanísticos fue acogido de forma triunfal. El Papa León X le dispensó de tener
que vestir el hábito para que viviese en el mundo y fue nombrado consejo del emperador Carlos V, a quien dedicó la institución del príncipe cristiano en el año de 1516. Aunque inicialmente no le prestó gran atención, el crecimiento del problema luterano le hizo cada vez más difícil su insistente pretensión y neutralidad. Sí, en 1517 se había ido a Lobania y en 1521 hubo de salir de la ciudad y volver a Basilea. Por lo insostenible en su situación, aún distanciándose claramente de Martín Lutero, insistía en ser no beligerante y para guardar su independencia. Pero en 1524 lanzó su disquisición sobre el libre albedrío, con una violenta respuesta de Lutero sobre el albedrío esclavo en 1526 y con su correspondiente réplica en el mismo año. Y pese a su neutralidad en la pugna de Enrique VIII de Inglaterra y con el Papa Clemente VII, su Ciceroniano en 1527 refleja ya el desengaño de quien ve sus ideales contraídos por los hechos. Implantada la reforma en Basilea en 1529, Erasmo dejó la ciudad por la misma razón que había dejado Lobania y se retiró a Friburgo de Brisgovia, sobre buena concordia de la Iglesia, en 1534, en una obra en la que no parece poner sus ilusiones, y no hizo comentarios sobre la ejecución en Inglaterra de Juan Fisher y Tomás Moro en 1535. El mismo año, el Papa Paulo III, un tono conciliador en el futuro concilio y desde Basilea, a donde había vuelto y de donde sus achaques no le dejarían salir, rechazó el cardenalo de poco antes de morir en su obra sobre la pureza de la Iglesia cristiana en 1536. Para unos hereje que preparó el terreno, la reforma; para otro racionalista, solapado u hombre de letras ajeno a la religiosidad; un Voltaire humanista; y para otros, gran moralista y lúcido renovador cristiano. Erasmo de Rotterdam quiso unir humanismo clásico y dimensión espiritual, equilibrio pacificador y fidelidad a la Iglesia. Condenó toda guerra, reclamó el conocimiento directo de la Escritura, exaltó al laicado y rehusó la pretensión del clero y de las órdenes religiosas de ostentar el monopolio de la virtud. Y bueno, amigos, aquí tenemos esta biografía de Erasmo de Rotterdam, que va a ser el filósofo que vamos a analizar en este programa. Y bueno, pues los invitamos a que se queden con nosotros, porque ya vamos a empezar a hablar de su propuesta filosófica que se da en este momento, que de verdad está muy interesante, donde vamos a hablar precisamente donde está este debate entre ser un filósofo humanista, entre tomar en cuenta el exégesis de la teología, bueno, para dar respuesta a ciertos problemas filosófico-teológicos que hay en esta época dentro de la historia del pensamiento. Así que no le cambie, vamos a una breve pausa, enseguida regresamos.
Bueno, pues ya estamos de regreso, estimados amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues vamos a hablar de esta propuesta filosófica de Erasmo de Rotterdam, donde, bueno, pues tenemos que el debate sobre la relación entre exégesis y alegoría, pues involucró la teología escolástica y el humanismo cristiano, que prácticamente en este humanismo va a estar implícita la filosofía de Erasmo. Y bueno, ¿qué podemos decir de esto? Que en un principio la discusión que se circunscribió en el ámbito universitario se difundió rápidamente con el advenimiento de las tipografías y en consecuencia con la edición y publicación de libros. Hay que tener en cuenta que en esta época pues está esa proliferación, ¿verdad?, de estos escritos, y prácticamente el pensamiento filosófico, al igual que el teológico, bueno, empieza a tener un gran impacto, donde el mercado, ¿verdad?, editorial pues estaba acalorado y los buenos traductores a su vez estaban muy preocupados por desarrollar y encontrar las mejores traducciones en sus respectivas fuentes, tratando de dar a conocer con precisión las ideas de cada uno de los pensadores. Para ejemplificar la discusión entre los editores y traductores, bueno, pues se enfatizó que Erasmo de Rotterdam no dudó que la epístola a los romanos había sido traducida por Jerónimo, pero rechazó a aquellos insolentes manipuladores del prefacio que creían que había sido traducido por Rufinus, ¿verdad?, de Aquileia. Erasmo, bueno, pues opinaba que Rufino solo le interesaban las obras de grandes autores con la intención de contaminarlas, ¿verdad? Lo que suponía reducir la obra prácticamente a la mitad. Y esto nos hace hacernos la siguiente pregunta: ¿estaba en marcha una revolución intelectual y sociocultural que dividiría la sociedad cristiana del siglo XVI? Bueno, pues hasta ahora se ha impuesto el título, ¿sí?, y la peratoria, ¿verdad?, de los comentarios de Orígenes en su epístola a los romanos, a fin de que pudiera creer que Jerónimo los volvió, ¿verdad? Aunque tenía alguna pequeña duda acerca de la frase, que sin embargo parecía para Erasmo pues su más puro, ¿verdad?, entre otras versiones de Rufinus, ¿verdad? Pero además la molestia mucho más está la mezcla de muchas cosas que en parte el escritor griego de la lengua romana no podía decir, sin saberlo, en parte porque chocaba de alguna manera con los dogmas de Orígenes. Por lo tanto, Jerónimo, sin embargo, es más religioso en la traducción de Rufino, quien no solo le permite entretejer algunas oraciones propias, sino que también emite libros enteros y sustituye estos por los suyos. De allí que casi, ¿verdad?, a los pies, pues piensan que esta versión son los sentimientos de Rufinos. Sin embargo, dentro de la escolástica a finales de la Edad Media, bueno, pues se convirtió a los ojos de los humanistas en una institución monolítica que aprueba exclusivamente el monopolio de la educación. La ratio docenti, ¿verdad?, o la razón del docente, quiero decir, el método de la enseñanza, bueno, pues se desarrolló dentro de las escuelas urbanas del siglo XII y desde ese siglo en adelante en las universidades se mantuvo el control y la organización a los modos del conocimiento que prevalecieron restringidos a la ortodoxia y a la teología oficial, que prácticamente va a ser prominencia de la filosofía de Aristóteles, como ya lo habíamos mencionado en programas anteriores. Y bueno, en el siglo XIII pues ya había sido favorecida por los traductores latinos de la literatura greco-árabe, la ratio docenti, que privilegiaba pues ciertas autorías, ¿verdad?, de lecciones y de disputaciones, ¿verdad?, para estudiar las obras de Aristóteles, resúmenes de teología, hacer comentarios sobre la Biblia y el libro de las sentencias de Peter Lombardi, ¿verdad? Entonces, en este sentido, bueno, pues la aplicación de este método constituyó el universo intelectual que vendría a conocerse como escolaticismo medieval,
que a su vez ganaría una reputación desfavorable que estaría ligada al verbalismo vacío, porque el juicio de los literatos del siglo XVI había perdido en sí mismo, pues en discusiones estériles, ¿verdad? Donde la influencia de la filosofía especulativa de Aristóteles, bueno, pues se manifestó en el desarrollo y aplicación del método y en un cristianismo dominado por el conocimiento universitario. La teología se había convertido en especulativa y en la madre normativa del conocimiento. Ante esto, Erasmo se preguntó cómo sería tratar temas como el pecado, la penitencia, la gracia, la naturaleza, la justificación, el libre albedrío, el recurrimiento a la lógica de Aristóteles y no a la caridad. El ambiente del futuro teólogo exegético, pues bueno, debería constituirse más en afectos, ¿verdad?, que en astucia desde esta postura de Aristóteles. Por eso podemos hacer la siguiente interrogante: ¿qué Aristóteles no parecía ignorante y frívolo comparado con aquellos hombres que formaron la sabiduría celestial, en sí misma fuente, ¿verdad?, esta sabiduría que hace que toda clase de sabiduría humana perezca pura ignorancia? Bueno, pues que se diga sin querer ofender, ¿verdad?, a quienes consideran delito y sacrilegio, bueno, pues en ningún momento menoscabar la autoridad de Aristóteles. Por alguna manera, bueno, pues admito que era un hombre de conocimientos excepcionales, pero qué luz, ¿verdad?, si fuera radiante, no se atenuaría en su comparación con Cristo, ¿verdad? Eso lo encontramos pues en las obras de Erasmo, ¿verdad? Por ello podemos seguir con estas interrogantes, ¿sí?, donde podemos señalar cuál es la forma más adecuada de estudiar, de comprender y transmitir las enseñanzas bíblicas, ¿verdad? Para responder a la pregunta, bueno, primero es necesario elegir un buen método de enseñanza adecuado a los tiempos. Luego se deberán elegir buenos autores, preferiblemente aquellos que fueron parte de la literatura patrística. A continuación, se debería elegir un excelente traductor y finalmente se necesita un plus, ¿verdad?, que es un teólogo que disfrutara enseñando pues la buena literatura y que no estuviera comprometido con la facultad de la teología de París o con los intereses de la Reforma. Por ello, los teólogos aristotélicos, por el contrario, aunque reconocidos con un conocimiento inigualable a los ojos de Erasmo, bueno, pervirtieron la doctrina cristiana, convirtiéndola en la búsqueda puramente intelectual. Y si algo se desarrolla en esta época, bueno, pues es prácticamente todo este intelectualismo que se está viviendo y se desarrolla en esta época del Renacimiento. Por ello, otros están dispuestos a decir que Occam, que por sí sería gratis para todos, bueno, pues se va a dejar que los primeros, ¿verdad?, por bien informados que sean, por útiles que sean, bueno, si eligen el lenguaje, será de alguna manera una forma de admitir, ¿verdad?, que la segunda parte, que vendría siendo la sentencia. Por eso Pablo, ¿verdad?, quiere que los espíritus de los profetas sean juzgados sin Dios, ¿verdad?, desde el pensamiento de Erasmo. Y bueno, amigos, vamos a una breve pausa, no le cambie, quédese con nosotros, que tenemos más de Erasmo de Rotterdam.
Canal Foro CX, marca la diferencia. Soy José Luis Jiménez y los invito a que veamos nuestro primer titular del día. Del día de hoy corre a... Les comparto el pronóstico del clima. Vamos con la información de los deportes de... Espero que te haya sido útil las personas que perciben un salario. El adiestramiento canino que... Obviamente por el Instituto de Arte. Para Canal Foro CX, Luisito informa. Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Pero es un rescatar así. Bien, muchas gracias. Saludos. Hola, ¿qué tal amigos de Cafuné? ¿Contando qué? ¿O qué estás contando? Ciudad y también, bueno, pues un gran amigo. Con este derecho a la vida. Por estar aquí con nosotros en su programa. Ahora resulta que los que me quieren multar por estacionarme. Que de política, religión. Canal Foro CX, marca la diferencia. Sigue disfrutando de este viaje por Canal Foro CX. Y bueno amigos, ya estamos de regreso en este su programa Filosofando y vamos a seguir avanzando con esa propuesta filosófica de Erasmo, ¿verdad? De Erasmo de Rotterdam. Y bueno, pues tenemos, ¿verdad?, que la opción sería muy simple si no se estuviera involucrada en una red de intereses y poder, luchas por influencia, divisiones socioculturales y discursos detallados, que prácticamente son fenómenos que pueden analizarse porque surgen como resultado de la relación entre conocimiento y poder dentro de la universalidad, ¿verdad?, en la que sus estructuras medievales, bueno, pues son cuestionadas por nuevas corrientes de pensamiento que nacen precisamente en esta época del Renacimiento. En ese momento, bueno, pues la exégesis de Erasmo demostró una especie de terrorismo intelectual cuando nos referimos a la ortodoxia. No toda la literatura de los primeros sacerdotes sería la más adecuada para su uso en los círculos académicos. Orígenes, por ejemplo, pues era un autor prohibido y la justificación para prohibir sus obras, bueno, giraba en torno a sus alegorías contraídas a los métodos tradicionales desarrollados y ratificados por los teólogos de la Soborna. Los de la tradición criticaron a los humanistas que se oponían a la ratio, ¿verdad?, o al estudio de la razón de la Facultad de Teología y los acercaban deliberadamente a las causas de la Reforma. Erasmo fue acusado de romper con la ortodoxia a favor de Lutero cuando asimiló la teología de Orígenes. Sobre este tema, bueno, pues se representa de la Facultad de Teología Noel Beda, que escribió en 1526. Por lo tanto, bueno, podemos referirlo en esta obra de Beda, ¿verdad?, cuando citamos textualmente que en qué enfermedad tales médicos, es decir, profesores de literatura sagrada, esos humanistas teólogos con Lutero, a quien parecen haber enseñado en muchas cosas de las que habían aprendido de él, es decir, en el que él
pues bueno, fue prácticamente el primero que había producido muchas cosas que él mismo podía haber aprendido, bueno, pues visto mientras escribía como si se ignorara por completo, bueno, pues prácticamente el arte. En lo que respecta pues a los intereses de la Reforma, la elección fue aún más selectiva. Se sabe que Lutero denunció contra Jerónimo, Orígenes y los padres de la Iglesia, incluso con la prerrogativa que se atribuía a sí mismo de Agustino, ¿verdad? Contrariamente al doctor de Hipona, amplificó la importancia del mito del pecado original y creía que por ello la razón, que es que el pecado había oscurecido completamente la razón, lo que había inviable el concepto de libre albedrío y justificación por las obras. Contra el faraón, ¿verdad? Aunque se había quedado atrás, su libre albedrío permaneció, confiesa Agustín claramente. En este contexto de discordia y de para acentuarlo aún más, repartieron, ¿verdad?, las obras de Orígenes, que quedaron como una especie de vida latente conservada en las bibliotecas medievales, pero cuando reaparecieron coincidieron con los grandes momentos de crisis y crecimiento que marcaron el renacimiento de los siglos IX, XII y XVII. Marcilino Ficino, ¿verdad?, y la Academia Platónica de Florencia, Matteo Palmeri y Leonardo Dati, Pico de la Mirandola, Aldo Manuzio y Giles de Vietarbo, ¿verdad?, para destacar solo a los más famosos y audaces, a pesar de las críticas a la audacia metafísica de la teología de Orígenes, no solo fueron recelosos, ¿verdad?, de las contraofensivas gobernadas por la Facultad de Teología de París, aunque es importante resaltar que la fascinación que estos autores tenían por las obras de Orígenes no era la misma que la que experimentaba Erasmo, ¿verdad?, y los humanistas cristianos involucrados con el ambiente promovido por la filosofía platónica. Los humanistas italianos estaban mucho más interesados principalmente por el neoplatonismo cristiano de Orígenes. Según André Gordin, en su libro Eresme, ¿verdad?, contra Orígenes, como gramático y pionero de la crítica bíblica, incluso Lorenzo Bala, bueno, pues ignora por completo pues al alejandrino, ¿verdad?, a lo que viene siendo, bueno, pues prácticamente Orígenes. Ante esto, bueno, pues Erasmo luchó con la insidia, ¿verdad?, de la ortodoxia promovida por el ilustrísimo o la ilustrísima doctrina eclesiástica, con el agustinismo, ¿verdad?, exacerbado de la Reforma y con el paganismo del Renacimiento, partiendo, ¿verdad?, de esta incondicional de la tolerancia. Terminó sembrando discordia, pero no declararse sin restricciones a favor de cualquier movimiento. Conocía la dialéctica de Boecio y su traducción de las obras de Aristóteles, pero prefería la retórica de Cicerón, de Horacio y de Quintiliano para hablar bien y conocer el tema sobre lo que se trataba. Una situación curiosa, bueno, pues Erasmo ensalzó la retórica clásica extraída de ejemplos de literatura pagana, pero al mismo tiempo se burló de aquellos humanistas y poetas de su tiempo que proponían hablar públicamente, ¿verdad?, de la muerte de Cristo, cuando recurría a ciertas palabras, ciertas figuras del lenguaje, ciertas cadencias de los discursos que pronunciaron, y prácticamente bajo esa directriz sería que el hablante debería de preocuparse primero por la adaptación o acomodación, ¿verdad?, esta acomodación del estilo, ¿verdad?, al tema tratado, y no se debe de hablar causalmente sobre ningún tema sin importar quién. En su coloquio, ¿verdad?, de Cicerón de 1528, bueno, pues Erasmo escribió que hacía reír a la gente de la
patética situación de quienes se proponían imitar la elocuencia de Cicerón y olvidaban lo esencial, es decir, el sentimentalismo, ¿verdad? Y las pasiones que deben alimentar a los discursos. Por ello, la exégesis de Erasmo será específicamente cristiana y relativizada y contaminada por su humanismo crítico y retórico. Así que, amigos, no le cambie, quédese con nosotros, vamos a una pausa, enseguida regresamos. Canal Foro CX, marca la diferencia. Soy José Luis Jiménez y los invito a que veamos nuestro primer titular del día. Del día de hoy corre a... Les comparto el pronóstico del clima. Vamos con la información de los deportes de... Espero que te haya sido útil la Las personas que perciben un salario. El adiestramiento canino que... Obviamente por el Instituto de Arte. A Canal Foro CX, Luisito informa. Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Pero es un rescatar así. Muy bien, muchas gracias. Saludos. Hola, ¿qué tal amigos de Cafuné? ¿Contando qué o qué estás contando? Ciudad y también, bueno, pues un gran amigo. Con este derecho a la vida. Por estar aquí con nosotros en su programa. Ahora resulta que los que me quieren multar por estacionarme. Que de política, religión. Canal Foro CX, marca la diferencia. Sigue disfrutando de este viaje por Canal Foro CX. Y bueno, amigos, ya estamos de regreso a este su programa Filosofando en nuestra recta final. Y bueno, pues vamos a seguir con hablando un poquito más de esta filosofía de Erasmo de Rotterdam. Y bueno, pues tenemos que antes de estudiar sistemáticamente la obra de Orígenes, hacia el año 1475, bueno, pues Erasmo había sido influenciado por el contacto que estuvo duramente algún tiempo con los hermanos de la vida común en la casa de Venter, ¿verdad? Cuando se dejó seducir por las cualidades literarias y la elegancia del estilo de Jerónimo. El proyecto, bueno, pues de Erasmo para una edición revisada y anotada
de esta epístola, bueno, pues apareció en 9 volúmenes en el año de 1516, el mismo año que la primera edición del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, preocupado por la pureza del texto, un buen traductor, dice Erasmo, debe en primer lugar acudir a las fuentes y al mismo tiempo preservar el significado del texto a través de la sinceridad, la integridad y la pureza de la fe. Esa fue la recomendación que hizo a su amigo Martin Drop, ¿verdad? Profesor de teología en la Universidad de Lovania, ¿verdad? El representante de una tendencia moderna entre los adherentes a la iglesia tradicional, en una carta que fue escrita en el año de 1514 y que fue considerada famosa por su larga respuesta que Erasmo le otorgó. Solo para hacerse, ¿verdad?, una idea aproximada del contenido de esta correspondencia y de la forma en que este contenido reflejaba la difícil relación entre ortodoxia, traducciones y editores, bueno, pues se enfatizó la preocupación del amigo por las correcciones y anotaciones que Erasmo desarrolló en sus correcciones de la traducción de Jerónimo de los manuscritos griegos, ¿verdad? Por ello, de alguna manera podemos ver que si la creencia, ¿verdad?, o la traducción del griego, ¿verdad?, al latín, ¿verdad?, pues eran manuscritos griegos más puros que los latinos, o viceversa, ¿verdad?, a los cuales, ¿verdad?, también aquí se pone en tela de juicio, o que los sacerdotes y los consejeros, ¿verdad?, actuaron a la ligera siguiendo la Vulgata, ¿verdad?, o esto es cierto y puro, ¿sí?, de alguna manera lo que muestran, ¿verdad?, esos textos griegos, ¿verdad?, y esos textos latinos, ¿sí? Por lo tanto, la sugerencia del amigo fue que Erasmo tuvo el buen juicio y corrigió cualquier inexactitud causada por la incapacidad o negligencia de los traductores, la incompetencia de los tipógrafos o copistas, ¿verdad?, que de alguna manera pues hicieran sin comprometer el significado de los pasajes contenidos en las Sagradas Escrituras. Por eso, el Testamento, como lo llaman, es nuevo, ¿verdad?, con toda la diligencia que hemos permitido y por la fe que convenga, ¿verdad? Y esta es la primera de la verdad griega, a la que, como ya una fuente, pues prácticamente, si sucede algo, no solo están o se insisten por refugiarse, ¿verdad?, los ejemplos de los teólogos ilustres, sino que también ordenan los decretos de los mismos romanos pontífices. Por eso, antes de dejarse seducir por las obras de Orígenes, la cultura patrística de Erasmo, bueno, se limita a Jerónimo y a Agustín, y el humanismo pues descubrió en Stein, ¿verdad?, en 1493 y 1494, en el monasterio de su orden, la doctrina cristiana de Agustín, y la que de alguna manera marca, ¿verdad?, Erasmo, y que leyó con pasión, donde pues Erasmo, ¿verdad?, al leer las obras de San Agustín, bueno, pues ciertamente lo va a considerar como uno de los heraldos de la doctrina cristiana. Sin embargo, en una de sus críticas, André Godin, bueno, pues en su obra Eresme Lecture de Orígenes, nos dice que el humanista estaba mucho más apegado al genio literario de Agustín que a sus cualidades de pensador metafísico y religioso. Por ello, las obras de Agustín fueron retomadas y estudiadas por los medievales. Esto significaba que el doctor de Hipona, bueno, pues tenía prestigio y era considerado una autoridad que también formaba parte de un selecto grupo de autores que a través de la razón, ¿verdad?, estudiada, ingresaban de las escuelas, ¿verdad?, de estas escuelas medievales. Y bueno, prácticamente los préstamos de Erasmo de la doctrina de Agustín significaban una adhesión menos total
y completa que un recurso prudentemente táctico y autocríticas para contrarrestar la tiranía dialéctica de los escolásticos. Por ello, Agustín ya manifestaba ciertas características de la dialéctica que lo alejarían de la filosofía cristiana propagada por el humanismo cristiano, aunque Erasmo consideró el segundo libro de la doctrina cristiana de Agustín indispensable para la separación intelectual del futuro teólogo, ¿verdad? Exégeta como la verdadera razón de la teología, ¿verdad? Contrastó las obras de Jerónimo, Ambrosio, Teófilo y Crisóforo, ¿verdad? Con el estilo de Agustín, al gusto, ¿verdad? Por esta dialéctica y finalmente por la inclinación de Agustín para definir las cosas con más franqueza, ¿verdad? Por lo tanto, podemos decir que la preocupación de Erasmo dentro de su propuesta filosófica y teológica era tener buenas traducciones, buen intelectualismo para compartir el conocimiento que se estaba produciendo en esta época. Y bueno, estimados amigos, pues hemos llegado al final de este programa de Filosofando. Muchísimas gracias por toda su atención y ya sabe que la próxima semana usted y yo tenemos una cita más aquí en Canal Foro CX para charlar de nueva cuenta en este su programa Filosofando. Hasta la próxima.